Vamos a partir de la base que yo necesito tener un tejido sano. Un tejido que no tenga inflamación. ¿Ah? Muchas veces hacemos malas adaptaciones de nuestros provisionales, no se quedan con los contornos adecuados, no retiramos los excesos correctamente del cemento, por ejemplo, del provisional, o no hacemos un ajuste adecuado donde nos quedan sobrecontornos, áreas de papilas en las troneras mesiales y palatinas, nos quedan sobrecontornos y estos van a comprimir, donde dejamos sobrecontornos vestibulares que hace que el paciente tenga más dificultad para eliminar el biofilm y de esa forma el paciente tiene un proceso inflamatorio. Todas esas características que yo comenté en el momento, ahora, en este rápidamente, van a generar inflamación. Cuando se establece entonces un proceso inflamatorio y yo voy a retirar mis provisionales, bueno, probablemente, y a usted le debe suceder, que usted con el solo hecho de mirar de esa papila, ¡pum!, la papila ya comienza a salir sangre. Bueno, ¿qué es importante? Si yo quiero tener, estamos yendo por algunos puntos que yo creo que son bien significativos, que yo creo que son significativos de tener cuidado para hacer una impresión sin estrés. Uno, mis tejidos blandos estén completamente sanos. Para yo tener un tejido sano, blando, yo necesito una etapa de provisionalización que sea eficiente. Es decir, sin sobrecontornos, bien ajustada, un acabado y pulido correcto, áreas de papila, es decir, áreas de las troneras que estén correctamente delimitadas, sin hacer presión. ¿Para qué? Para que el propio paciente pueda hacerse una adecuada higiene y favorecer el diseño protésico que nosotros estamos haciendo en nuestro provisional, favorezca la salud gingival. ¿Por qué? Porque cuando yo retire ese provisional y quiera colocar mi hilo retractor, en ese caso yo pueda colocar sin ningún problema los hilos retractores y de esa forma no tener el riesgo a la hora de tomar mi impresión, tener un inicio, ¿no es cierto?, de sangramiento. Uno, entonces tejido sano. Quiero hacer una impresión sin estrés que a la hora de que esté retirando el hilo comienza a salir sangre, no. Calma. Yo necesito tener tejidos sanos. Primera cosa. Dentro de este mismo contexto, ¿qué yo hago? Cuando yo retiro mis provisionales y veo que mi tejido está completamente sano, que no tengo ningún indicio de inflamación, perfecto. Eso me va a significar que yo personalmente no voy a utilizar hilos retractores con algún tipo de hemostático, porque no lo necesito, porque tengo mi tejido sano, porque hice un buen diseño protésico de mis provisionales, porque el paciente se hizo una buena higiene, porque tenía acceso a hacerse buena higiene también el paciente, etc. Mi paciente está con tejido sano. Yo no coloco ningún tipo de hemostático. Ahora vamos a pensar en un punto de todo mi contorno gingival, en una área pequeña, reducida, yo tengo inflamación, bueno, yo voy a utilizar algún tipo de hilo retractor asociado a algún tipo de hemostático. Hemostop, hay varios que podemos utilizar en el mercado. Ahora, si el proceso inflamatorio como consecuencia de una mala provisionalización, de una mala higiene del paciente, etc., tengo generalizada la inflamación, yo no hago la impresión en ese momento. Ajusto provisorios, hago higiene para el paciente, refuerzo la higiene del paciente, le digo al paciente que perdimos una sesión clínica porque no estaban buenos sus tejidos. Entonces, en ese sentido, yo no me arriesgo, no pierdo tiempo en colocar hemostáticos, colocar anestesia que le colocamos aquí, colocamos millones de cosas. No está en condiciones de forma, ¿cómo te puedo decir? De forma natural, sano, no hago nada. ¿Ok? Ese es un punto. Otro punto importante para poder hacer impresiones sin estrés es hacer una adecuada selección del hilo retractor. Primero, selección del hilo retractor. Si voy a utilizar la técnica de 2 hilos o la técnica de un hilo, quien me sigue sabe cuál es la técnica de un hilo.
está en la dependencia del tipo de preparación que yo voy a hacer, el tipo de terminación cervical que yo hice. Si yo hice una terminación cervical, por ejemplo, a nivel gingival, probablemente yo no voy a utilizar la técnica de 2 hilos, solamente la técnica de 1 hilo. Pero si yo tengo una terminación cervical subgingival, obligatoriamente yo necesito utilizar la técnica de 2 hilos. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros tener nuestra terminación subgingival, yo necesito exponer los márgenes. Si yo no veo los márgenes, yo no voy a poder copiar de forma eficiente los márgenes. Y eso es muy importante y esa es realmente la función del hilo. En la técnica de 2 hilos, entonces, el primer hilo va a evitar que los fluidos claviculares, ¿no es cierto?, entren en contacto con nuestro material. Pero la importancia es del segundo hilo, donde es el segundo hilo que va a crear este espacio virtual, haciendo la separación de nuestro margen gingival, permitiendo poder observar ese límite cervical que se encuentra a nivel subgingival. Cuando nosotros entonces tenemos un límite cervical a nivel gingival, no necesito de 2 hilos. Con la simple presencia de un hilo, yo ya voy a exponer ese margen y rápidamente nosotros vamos a poder observar y copiar. Entonces, la función es muy importante del hilo porque él me va a permitir separar mi tejido gingival y voy a poder copiar, poder inyectar, poder reproducir ese límite cervical en mi material, en este caso, material de impresión. Ahora, voy a incorporar otro componente. Yo sé que estamos hablando solamente de impresión, pero vamos a colocar el escaneo, un escaneo intraoral. Si yo tengo una preparación subgingival, y no coloco 2 hilos retractores en la técnica, yo no voy a hacer la lectura del límite cervical con el escáner. Es decir, independientemente si voy a escanear o voy a tomar una impresión convencional, si mis márgenes son subgingivales, yo voy a necesitar colocar 2 hilos para que pueda copiar o hacer la lectura del escáner o copiarlo directamente con mi material de impresión.